Sí? Ja està tothom connectat? Sí, endavant. Vale. Bé, doncs, bon dia, Abel. Bon dia i bon dia a tots. Benvinguts a una nova edició més del Cercle de Bons Dies Tarragona, però aquesta vegada via telemàtica. Com que ens estan veient bastantes persones de fora de Catalunya, si no us sap greu, parlarem en castellà. Buenos días a todos. Hoy nos acompaña un profesional con una alta experiencia en el campo de la ciberseguridad, un tema que con la creciente implantación del teletrabajo merece una especial atención por parte de las empresas. Abel es socio director de marketing en Arditec. Abel está formado en las escuelas de negocios de EADA y ESE. Hace más de 20 años que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a mejorar y transformar su negocio hacia la nube. Abel está especializado en ciberseguridad, diseña soluciones informáticas fáciles y prácticas, tanto en la nube como en entornos híbridos. Para empresas, la gran mayoría en entornos de Microsoft y Sage. Valadez nos hablará de ciberseguridad por un teletrabajo efectivo y seguro. 5 buenas prácticas, 5 casos de éxito. Y por último, quiero recordar que los Bons Días Tarragona son una iniciativa de la Cámara con el Xaban y el Puerto de Tarragona con la colaboración de Big Graphic. Abel, quan vulguis, adelante. Molt bé. Doncs gràcies, Laura. Gràcies, Daniel, el director de la cambra, i al Jordi Salvador per convidar-me. Ja fa ben bé un parell d'anys que us segueixo a la cambra i us felicito per la vostra empenta i també acompanyament a les empreses. I, és clar, bon dia a Tarragona i moltes gràcies als assistents pel vostre temps i el vostre interès. Abans de començar, permeteu-me que em presenti. Primer, us presentaré l'empresa amb la qual col·laboro. És Arditec, som una empresa jove del sector de la tecnologia, del sector informàtic, que ha anat creixent des de la seva fundació. Ara som al voltant d'unes 25 persones i en un principi eren els informàtics de tota la vida, aquell que posava el servidor, mantenia el PC, la xarxa, les connexions, la impressora, i a poc, doncs, els últims 10 anys ens hem anclat amb el cloud, amb el informàtic, i els últims temps, els últims anys, en temes de ciberseguretat. Ens hem basat en entorns líders del mercat com som Microsoft i com és Sage. Bàsicament perquè és el que en trobem a la majoria de la petita i mitjana. I abans de continuar, volia també donar les gràcies a Microsoft, a Sage, pel seu suport a la presentació, així també els continguts i la col·laboració que tenim amb INCIBE, que és l'Institut Nacional de Ciberseguretat, i també amb l'Agència Catalana de Ciberseguretat de Catalunya, que fa un temps estem col·laborant. I per últim, també a Sophos, que és un líder mundial en ciberseguretat, que ens acompanya i ens forma dia a dia, i els meus companys, el meu equip de tècnics, de suport, i especialment a la Raquel. Continuem. Ahora pasaré al castellano. Como comentaba Laura, hay muchas personas que son fuera de Cataluña y entonces pues así los entendemos todo. Me presentaré de forma digital, en una red social en la que nos movemos muchos. Nos movemos en LinkedIn, yo me muevo mucho aquí también, sobre todo pues para estar al día sobre novedades que aparecen y también publicar sobre temas de ciberseguridad. Con LinkedIn, como pasa con mis hijos, me doy cuenta que el tiempo pasa muy rápido. Y hace más de 20 años que colaboro con la pequeña y mediana empresa en la mejora y transformación digital de su negocio. ¿Cómo? Diseñando soluciones que son fáciles, prácticas y, sobre todo en los últimos tiempos, ciberseguras. Pueden ser tanto 100% en la nube o bien entornos híbridos. Cuando hablo de un entorno híbrido hablamos un poquito de la nube o una parte de la nube y otra parte servidores físicos en local, esos equipos que tienen en sus oficinas. Hace más de 20 años que tengo experiencia, el tiempo pasa rápido y esto me ha permitido conocer pues, más de 1000 casos, 1000 empresas en este tipo de entornos.
Y nuestro tipo de cliente, como os comentaba, nuestro tipo de empresa es pues entre 5, 6, 80 trabajadores de informática, en el cual pues le damos un soporte informático global. Yo diría que es el 90% del tejido catalán. Y aquí veis en LinkedIn también, pues publico a menudo con mis vídeos, con mis presentaciones y también el equipo de marketing de Arditech. Pasamos a diapositiva o la siguiente presentación. Hace más de 10 años, como os comentaba, lo que estoy realizando, pues, o colaboro con la transformación a la nube de muchas empresas. Y hace unos días recibí un correo de ACNUR que se titulaba ¿Qué es lo que te hace sonreír? Y me recordó al beneficio más buscado cuando implemento soluciones de la nube. El beneficio más buscado, más que ahorro, más que los costes, es despreocupación. Despreocupación debido a que he visto que se ha aumentado mucho lo que tiene que ver con la hiperactividad de los ciberdelincuentes. Por eso, el beneficio más buscado, como os comentaba, cuando las empresas me preguntan sobre ciberseguridad, lo que dicen las encuestas es que la mayoría lo que busca es establecer las medidas necesarias para garantizar la continuidad de su negocio, buscando como lo beneficio más buscado la despreocupación. Así, de esta forma, es una manera de garantizar la supervivencia y continuidad de las empresas. Cuando implementamos soluciones de ciberseguridad, lo que, en la medida de posible, intentamos de que no dependan de una persona. Sería como que lo que es incierto, hacerlo de forma previsible. Tomar el control significa también estar despreocupado. Y entre comillas, pues te despreocupas y la ciberseguridad forma parte un poco del ADN de tu empresa. Hay una palabra clave que me gustaría añadir. Al final, todo gira en torno a los datos. Datos y más datos. Los datos al final también es la transformación digital. La transformación digital. ¿Qué significa para tu empresa la transformación digital? Os gustaría compartir con vosotros la definición que da la Cámara de Comercio de España. La Cámara de Comercio de España lo que nos comenta es que para las empresas, digitalización significa adaptación y transformación con la tecnología, oportunidad, competitividad, flexibilidad, crecimiento, innovación, personalización y adaptación a los clientes también. Y no olvido, por último tema, que al final también nuestras empresas, en la medida de lo posible, lo que está muy bien y no tenemos que olvidar es el aumento de los beneficios. ¿Qué escenario nos encontramos en la situación? Nos encontramos que el COVID nos ha enviado a casa. Se recomienda que en la medida de lo posible el teletrabajo. Además, nos encontramos en un contexto de crisis económica. Si a esto le sumamos que estamos en pleno proceso de digitalización, de transformación digital, es algo que nos afecta a todos los sectores, sea cual sea tu tipo de negocio. Cualquiera nos afecta. Es un escenario que reconozco y que reconoce la propia Cámara de Tarragona. Lo realiza a menudo en sus jornadas, en sus formaciones y en su comité de expertos, como podéis ver. Y además, saltando otra vez a la parte que os comentaba antes, ¿qué más nos encontramos en el escenario actual de trabajo en remoto, de crisis económica, de digitalización? Pues nos encontramos con los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes son tipos muy listos. Tan listos que han descubierto el eslabón más débil de la cadena de protección de las empresas. ¿Sabéis cuál es? Pues el eslabón más débil de la cadena de protección de las empresas es la combinación entre la falta de tiempo y las personas, o llámale usuarios. Es una combinación explosiva. Además, dado que el teletrabajo se ha visto implementado a marchas forzadas, muchas veces pues, de un día para otro, corriendo, pues es posible
que en muchas empresas puedan ser, a nivel de lo que tiene que ver con ciberseguridad, sean inmaduras. Aquí os lo he dibujado como una empresa, un edificio y un bebé. Así, sus empresas, a la forma de trabajar, a entrar los trabajadores en remoto, se han podido convertir en un auténtico coladero. En mayor o menor medida, las empresas han implementado el teletrabajo y han tomado medidas para protegerse, para tomar el control. Yo les propongo ahora, en esta mañana, revisar estas 5 áreas. 5 áreas, como os indico ahí, en las que estás digitalizando tu empresa, pero una digitalización con seguridad. Y intentar también en estas 5 áreas, pues formación y medidas para evitar ser pasto de los ciberdelincuentes. Son medidas, como os indicaba, relacionadas con malware, phishing, ransomware, los pérdidas de datos de la empresa, dispositivos de trabajo, las copias de seguridad y la confianza digital. Se trataría de una revisión que nos indique, en la medida de lo posible, que hemos tomado el control. No quiere decir que damos un policía detrás de cada usuario, pero sí, en la medida de lo posible, que ese control esté automatizado. Para mí, tomar el control significa automatizar procesos. De esta forma, que estos procesos protegen nuestros sistemas con la mínima intervención del usuario. No estar encima cada día, sino con una protección silenciosa, pero efectiva, dejando que la intervención del usuario, de la persona encargada, sea realmente cuando sea necesario. Si os parece, vamos a por el primer caso. El primer caso tiene que ver, o vamos a hablar de bichitos. Esta vez son de bichitos digitales. Y unas pocas palabrejas. No usaré muchas durante la presentación, pero sí son necesarias alguna que otra. En este caso empezamos con malware, con phishing y ransomware. ¿Qué es lo que entendemos por malware? Malware es un grupo o tiene que ver con una serie de programas maliciosos, como se indicaba, y está definido en INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El malware son una serie de programas cuya finalidad lo intentan es dañinas dentro del sistema informático y va contra nuestra privacidad. Generalmente lo que buscan es buscar información, causar daños o también un beneficio económico, no para nosotros, sino obviamente para los ciberatacantes. Vamos al siguiente, un malware. ¿Qué puede ser un malware también? Pues el típico virus de toda la vida, que lo conocemos desde hace montones de años. Un virus sería también un malware. ¿Qué más pensáis o qué más podría ser un malware? Un malware también, pues un spyware. Un spyware, ¿qué es? Pues es un programita que sin darnos cuenta se instala en nuestro equipo, va enviando información y que, por ejemplo, podría instalarse cuando estamos navegando por una web que no es segura, que no tiene el protocolo seguro. Ahí es fácil que pues, se instale un spyware. A lo mejor también cuando sin querer le damos algún enlace, nos aparece alguna pantalla, un pop-up, haces un clic y aquí es fácil que se instale un spyware. Y te enteras y está enviando información. Pero vamos a la estrella de los bichitos, la estrella del malware. La estrella del malware se llama ransomware. ¿Y cómo funciona un ransomware? Muy bien. ¿Cómo funciona un ransomware? Pues un ransomware, ¿cómo funciona? Es, primero, tus datos se encriptan. Segundo, te envían un mail exigiendo un rescate, que bien podría ser como mínimo 30.000 euros. Tercero, la condición para descifrar los datos que tienes encriptados en el equipo es que te envíen una clave y a cambio pues tienes que hacer un pago. Como os comentaba, este pago puede ser tranquilamente a partir de 30.000 euros. Este bichito bien podría llamarse de media 85.000 euros. 85.000 euros es el importe que pagan las empresas
o los gastos que tienen ocasionado las empresas por un ciberataque con éxito. No estoy hablando del pago del rescate, pero sí de los gastos que tienen que ver con un ciberataque con éxito y el cual pues, representa para la empresa que ha sido atacada. Si os parece, después de esa introducción, vamos a un caso. El primer caso es el caso más común. Vamos a hablar de una empresa, en este caso la empresa es Cotton Blue. ¿Qué es Cotton Blue? Cotton Blue es una cadena de tiendas de ropa de hogar que bien podría estar en la ciudad de Tarragona. La fundó el padre de Raquel hace más de 40 años y poco a poco se ha ido extendiendo pues, por Tarragona y sus alrededores, pues son unas cuantas tiendas de ropa de hogar. Esther se ocupó del cargo de gerente, pero también se encarga de coordinar el área de administración, se encarga de las compras, se encarga también de cuando no hay algún dependiente de la tienda, si está de baja, pues va a la tienda y se pone a vender como un vendedor más. Y cuando tiene tiempo y se acuerda, pues va a este rollo y se encarga un poco de la informática, de las copias y algo más. Se me olvidaba. También Raquel es mamá de un par de adolescentes. El caso es que una mínima protección en su sistema informático permitió que uno de sus empleados descargara accidentalmente un archivo adjunto en un correo electrónico. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es de que ahora este archivo adjunto que se ejecutó en el correo ha encriptado todos sus datos. Y recuerda que las copias quizás ni las tiene. Y sin copias podría ser que un 60% de los negocios cierran tras un ciberataque. Game over. ¿Qué buenas prácticas hubieran ayudado a Raquel a evitar este desastre o a proteger su sistema? Vamos a enumerarlas. La que recomiendo, en primer lugar, un antivirus. Pero no sirve un antivirus de toda la vida, un tradicional. Los antivirus que recomendamos o lo que instalamos ahora es un antivirus avanzado. Es un antivirus completo. Es inteligente porque se avanza a posibles ataques o incluso cuando detecta comportamientos extraños en los equipos. Además, lo que dispone de este antivirus avanzado es una gestión de los dispositivos, porque sabes en cualquier momento lo que está pasando en ellos. ¿Qué más? ¿Qué segunda práctica también podemos poner en práctica? Un cortafuegos. Un cortafuegos, pero de los modernos, los que son inteligentes, igual como el antivirus avanzado, que se detecta, que mira los movimientos extraños, que protege tu información y protege tu empresa. Yo recuerdo que aquí un router no vale. Vamos a buscar algunas medidas también que son gratis. Por ejemplo, la tercera, gratis es establecer políticas de acceso a la información. No todo el mundo tiene por qué verlo todo, ni acceder a todos los sitios. Y cuarta, algo también de bajo coste, relativamente, las copias de seguridad. Este punto lo avanzaremos 3 casos más adelante. Y una que es totalmente gratis, una contraseña sólida. ¿Veis aquí esta palabreja? Esto es una contraseña sólida. Piensa que un hacker puede craquear una contraseña en segundos, en minutos, en horas, pero con una contraseña como esta es una contraseña perfecta, podría tardar 4 siglos. Ayer o antes de ayer, mi compañera Raquel, las 20 contraseñas más utilizadas en España. ¿Os suena alguna de estas? Quizás. Vamos a por el segundo caso. En este caso, el segundo caso tiene que ver con la pérdida del acceso a los datos de la empresa. Cuando vamos a la pérdida de los datos, quiere decir de datos de forma física. En este caso, como os comentaba, estamos hablando del hierro. Del hierro pueden ser servidores físicos en las oficinas de tu empresa, de tus equipos, de tus PCs, de tus portátiles, incluso de móviles. ¿Cómo se podría producir esta pérdida de acceso a los datos? ¿Cómo se podría corromper esta información? Bien podría ser por fallos del SAI, o también podría ser que incluso ni tengas SAI,
que me he encontrado dos casos así, o bien también donde está la sala de servidores, donde está el servidor, hay una temperatura muy alta. Incluso algo tan simple como puede ser un fallo en el disco duro del servidor. Fíjate, aquí he dibujado un servidor, este servidor tiene dos discos y uno de ellos tiene una luz roja. Eso nos indica que uno de los discos falla. Vamos al caso. Vamos a hablar de Roberto. Roberto Casas fundó su empresa CNC Metal hace más de 30 años. Se dedica a fabricar piezas de control numérico y lo ha convertido en un referente mundial de fabricación de herramientas. El caso es que Roberto es un crack en lo suyo. ¿Qué pasó? Pasó que Roberto había invertido hace 10 años un montón de dinero en un servidor de correo electrónico. Era un servidor muy potente. Pensaba que le daría tanto como las piezas que fabricaba, pero no fue así. Fíjate que el otro disco duro del servidor de correo también está de luz roja. Entonces, falló su segundo disco duro. Sus 70 trabajadores pierden el acceso al correo electrónico y es la forma como se comunican entre ellos, entre proveedores, entre clientes. Fue una pérdida irrecuperable, dado que esta rotura del disco duro había hecho que perdiera los datos, el correo. Además, la última copia de seguridad había sido de hace 2 meses. Por suerte, solo fueron 2 meses. Suerte es una forma de decirlo. ¿Qué pasaría si esto fuera en tu caso? ¿Podrías estar sin correo electrónico los últimos 2 meses? ¿Qué dirían tus empleados, tus colaboradores? ¿Qué diría la Agencia de Protección de Datos? Vamos al enfoque positivo. ¿Qué buenas prácticas podemos poner en práctica? Os recuerdo que estamos hablando del servidor de correo electrónico local, en las oficinas de Roberto. La primera, migrar el correo electrónico a un servicio en la nube. La nube lo que nos da es tranquilidad en lo que tiene que ver con las copias de seguridad, además con medidas altas de seguridad en lo que tiene que ver con los ciberdelincuentes. Nosotros particularmente trabajamos con Microsoft 365. Puedes elegir la solución en la nube que más te convenga de correo. La ventaja para nosotros de Microsoft 365 es que va más allá del correo electrónico. También lo que vas a encontrar son herramientas de colaboración como Teams, que para mí es un Zoom, pero más avanzado. Compartes carpetas, documentos, colaboración con tus compañeros. Segundo, ¿qué otras medidas de seguridad? Copias de seguridad, copias y más copias, tanto en local como remotas. Cuando hablo de remotas hablo de las oficinas. Quizás si tienes suerte y tienes una cámara fuerte e ignífuga, las puedes meter ahí. Y también añadir tanto las copias en ambos lados, local, remotas, y una supervisión constante. Todo esto lo que nos va a permitir es cumplir con la normativa de protección de datos y evitar posteriormente sanciones. Vamos al tercer caso. El tercer caso tiene que ver con aumentar la seguridad de los dispositivos de trabajo y los equipos móviles. Cuando hablamos de móviles, hablamos de portátiles, de equipos personales, incluso de un smartphone, de un móvil, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciberataques tienen que ver con los equipos móviles como protagonista. En esta vez, el caso o la empresa se llama WhatsApp. Es una empresa fundada en el 2002 por 2 socios con una amplia experiencia en la fabricación de equipos relacionados con la inspección de vehículos. Han conseguido establecerse como líderes a nivel mundial. Exportan a la mitad de Europa y a algunos países fuera de Europa. Pero debido a la pandemia, han decidido enviar a parte de su plantilla a teletrabajar desde casa. Más o menos estamos hablando de unos 12 empleados. Así, lo único que tienen sus trabajadores en casa, pero con las prisas por trabajar desde casa, ha sido imposible disponer de un equipamiento informático seguro para trabajar. Algunos de sus empleados utilizan lo que son sus equipos personales, sus dispositivos móviles que comparten con la familia. Esto lo que hace es que supone graves riesgos para la empresa, como pueden ser la pérdida o robo de credenciales. Y
para que no sea carne de cañón, pues los datos de la empresa, vamos a ver algún tipo de buenas prácticas. Muy bien, ¿qué buenas prácticas podríamos utilizar? Primero, lo que comentamos anteriormente, pasar a un antivirus avanzado o un software de control de dispositivos corporativos. Este panel o este antivirus lo que tiene es un panel donde centraliza los detalles que pasa con cada equipo. Y en caso de sospecha, antes de que pase cualquier cosa, lo bloquea. Segundo, ¿qué podemos hacer? Siempre descargamos aplicaciones en el móvil únicamente desde marketplace oficiales. Por otro lado, también, siempre que sea posible, guardar la información en la nube, más que en el equipo local. Y por otro lado también lo que os comentaba antes, copias y más copias de seguridad de los dispositivos móviles. Porque quizás es posible que en tu portátil estés dejando información que solo guardas allí. Y si se pierde tu portátil o se corrompe, pues se ha quedado ahí. Y por último lo que os comentaba también, cifrar la información que tenemos en los dispositivos móviles. Además de mantenerlos al día en lo que tiene que ver con las actualizaciones de seguridad. Es lo mismo que un sistema operativo. Y siempre que podamos, lo que os comentaba, desconfiar de las redes wifi públicas, sino conectarnos lo más fácil con nuestro móvil, compartimos la conexión 3G, 4G, como tú veas, y te conectas mediante un sistema de VPN o doble validación. Pasamos al cuarto caso. Este es el caso estrella, el caso de las copias de seguridad, que al final es el denominador común en la mayoría de los casos. Piensa que aquí todo el mundo piensa o dice que hace copias de seguridad, pero ¿estás seguro? Os recuerdo que el 60% de las empresas que reciben un ciberataque con éxito y no tienen copias, cierran en los siguientes 6 meses. Así, cierran más que nada, sobre todo, por la falta de copias de seguridad. Es el denominador común. Esto es lo que le pasó a Patricia. Patricia había fundado la empresa de transportes ASA. La había fundado a finales de los 90 y se trata de una empresa de transportes especializada en el sector de la restauración. Actualmente, con el tiempo, con mucho esfuerzo, se ha convertido en un referente en su sector. Cuenta con más de 20 empleados y una flota de 30 vehículos de conductores autónomos, la mayoría. Como sabéis, la COVID-19 ha afectado especialmente el sector de la restauración. Así, la COVID ha afectado su sector y se ha visto reducido. Patricia ha tenido más remedio que reducir su plantilla un 80%. Su negocio se ha reducido un 80%. Y lo que os comentaba antes, pues se ha visto obligada pues, a reducir su plantilla y a prescindir de una buena parte de sus trabajadores autónomos. Uno de ellos, muy enfadado y descontento, accede a su sistema informático, que curiosamente pues estaba en sus oficinas. Y borró buena parte de los datos que estaban allí. Y también lo que hizo fue inutilizar las copias de seguridad, que estaban a la vista de todo el mundo. Lo que no saben si alguna de estas copias se la ha llevado a su casa o quizás se la ha pasado la consecuencia, se le ha pasado la competencia. Y es algo que están investigando en este momento. Así, ante este caso de copias, de saboteo de la información, ¿qué buenas prácticas podría haber puesto en práctica Patricia? La primera, seleccionar la información en la cual se realizarán las copias de seguridad, tanto la información crítica, la que se cambia cada día, como la información histórica, que apenas tiene cambio. Segundo, definir el número de copias que se realizarán de cada elemento, o sea que de cada archivo, de cada documento, de cada organización de información, el correo, el ERP, el CRM, lo que vean, y además el tiempo que las van a conservar. Y tercero, una regla clave, la regla 3, 2, 1, que os la voy a explicar brevemente. Con el 3, al menos 3 copias de seguridad en formatos diferentes o en lugares diferentes. Cuanto más copia tengas, más probabilidad o menos probabilidades tienes de pérdida de datos. Con el 2, como los donuts, al menos 2 sistemas diferentes de copias o 2 métodos diferentes con los cuales haces copias. Me encontré el otro día un caso en el cual hacían una copia de seguridad muy bien,
y hacían una segunda copia de seguridad. Pero este caso de segunda copia de seguridad la hacían sobre lo mismo que habían copiado la primera vez o el primer sistema. Esta no vale. Hay sistemas diferentes. Así, por ejemplo, si haces las copias en local, pues haces una copia a la nube. O bien, pues si haces una copia a la nube, de una nube a otra nube. De local a local, o ubicación remota a local, de local a la nube, o de una nube a otra nube. ¿Qué más? Siempre pruebas de restauración, pruebas de que realmente se está haciendo la copia. Y por otro lado también, control del soporte. Como no te pase como Patricia, que uno de los soportes había desaparecido, si no lo tenemos bien controlado. Y por último, si este dispositivo lo tienes externo o fuera, comprobar que esté cifrado, estén cifrados los datos. De esta forma, si desaparece, pues los datos algo lo tenemos cifrado por ahí. Muy bien, vamos al último caso. Este último caso es, para mí, la guinda del pastel. La guinda del pastel, para mí, es la web. En la web podemos tener, pues, estar súper satisfechos con nuestra web, como presentamos nuestra empresa ante los demás. Y también nuestra web es una herramienta de comercio electrónico, de obtener ganancias, de obtener dinero. Pero también nuestra web puede ser un foco de ciberpiratas. Como os fijáis aquí, a lo mejor hay agujeritos de seguridad que se pueden colar. Mira, a principio de año, así quedó en la web del Club de Fútbol de Getafe tras un ciberataque. Y este es un caso más. Hay muchos más casos en los cuales pues, ha habido ataques, se han encriptado o han habido problemas de seguridad de las webs, en los e-commerce. Imaginaos la imagen que da. Tu e-commerce se puede ver comprometido y además, fíjate las sanciones que hay detrás. Lo que tiene que ver con la ley de protección de datos. Pasamos al caso. Esta vez el caso tiene que ver con David. David y su empresa familiar la fundó su padre hace, no sé, más de 30 años y poco a poco, pues una empresa familiar que se dedican a productos cárnicos de calidad. Arrancaron con una tienda en un mercado municipal y ahora pues tienen más de 12 tiendas, mercados municipales a nivel del área metropolitana de Barcelona y también tienen tiendas en zonas exclusivas de Barcelona. Así, David hace unos años es un apasionado del marketing digital y montó su e-commerce. Un e-commerce que con la pandemia, que con la COVID-19, ha visto cómo sus pedidos se han visto, vamos, disparados. Le funciona como un tiro, le funciona súper bien. Pero tenía su web, estaba muy orgulloso, le gustaba mucho cómo funcionaba. Hace tiempo que había montado su web, que tenía su web en marcha, pero ¿qué pasó con su web? Lo que pasó con su web es que, aprovechando una vulnerabilidad de su gestor de contenidos, un hacker accedió a la información confidencial de sus clientes. Por lo que David se ha visto obligado a comunicar el robo de los datos y, por otro lado, también pues, la pérdida de credibilidad e imagen ante sus clientes, su negocio parado, y, por otro lado, se expone también a la multa o a las sanciones impuestas por la Agencia de Protección de Datos. Ahora bien, ¿qué es lo que podría haber hecho David como buenas prácticas? Os lo resumo brevemente. Unas buenas prácticas. La primera, ¿qué ha hecho David? Arrancamos, lo más sencillo, un poquito de tiempo, dedicarle tiempo a su web. Lo primero, una auditoría de seguridad. De esta forma, tenemos un documento o una hoja de ruta en la cual sabemos nuestro nivel de protección y las acciones a tomar, ya las de forma urgente. Luego ya veremos a medio plazo o a largo plazo. Pero bueno, sabemos cómo estamos, cuál es un nivel de protección y qué es lo que tenemos que hacer justo ahora en este momento. ¿Qué más? La segunda acción. Pongo aquí WordPress porque es el gestor de contenidos pues, el más usual. Y el e-commerce también que a su alrededor pues, es lo habitual. Podemos montar nuestra web. Quizás la montamos hace 2, 3, 4, 5 años con una plantilla de hace 8 años o hace 6 años o hace 4 años. Pero si no actualizada no sirve de nada. Es como si fuera un sistema operativo. Los sistemas operativos de los equipos generalmente van recibiendo actualizaciones automáticas, que tú lo ves. Oye, hay actualización, protégete. Y de esta forma se actualiza nuestro equipo.
Si no lo hacemos, existen vulnerabilidades. Funciona igual con un gestor de contenidos, con tu e-commerce. Si no actualizas tu gestor de contenidos, tu e-commerce, sufres vulnerabilidades. Por eso, una buena práctica es actualizar tu gestor de contenidos de forma periódica. ¿Qué más? Pues otra opción más es como hace el banco. Cuando accedemos a otra página web, seguro que lo has visto más de una vez, que nos verifica la identidad, que nos pide una validación de doble acceso. Exactamente igual. Con nuestra página web, lo que intentamos es lo que os comentaba, que los usuarios que entren de una forma segura y verificamos que realmente sean estos usuarios. Hacemos un sistema de validación que le pueden enviar un SMS o con la forma sea más práctica. ¿Qué más? Otra forma también más es añadir un sello, un certificado digital a nuestra web. El típico, como veis aquí, el HTTPS. ¿Qué nos indica un HTTPS? Lo que nos garantiza, o este sello, lo que nos indica es que las transacciones que se registran entre la web, entre el servidor, entre los usuarios de la web, se realizan de forma segura. Y aquí, pues por lo menos tenemos unas medidas de que vemos que a través de nuestro e-commerce, pues podemos conseguir unas medidas de seguridad. Al menos serían estas, hay muchas más, pero por lo menos estas serían como las que consideramos más importantes también para no extendernos demasiado. Ya hemos visto los 5 casos, pero ¿queréis un resumen de estos 5 casos? Bueno, hemos visto muchas medidas, muchas medidas, que lo más fácil o lo que sí que os recomiendo es de que empecemos de alguna manera u otra. Empecemos a tomar el control. ¿Cómo? Lo que os comentaba anteriormente, que empecemos una auditoría, que empecemos a revisar nuestros sistemas. De esta forma nos permite una ligera o una cierta despreocupación. Para mí despreocupación es, al menos en lo que tiene que ver con la ciberseguridad, automatizarla. Que sí, que tenemos que supervisar de que funcione, de que nos sean nuestros informes, nuestros KPIs, de que tenemos la situación controlada, pero que no tenemos que estar cada día o delante de cada equipo y súper preocupados, sino que automatizar en la medida posible lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Lo que os comentaba anteriormente, esta presentación está basada en un ebook que hace poco hemos creado, de 2 títulos, o se comenta, es como digitaliza tu empresa con ciberseguridad, en la que se exponen estos 5 casos. Lo ha estado acabando de preparar mi compañera Raquel de marketing, y en la cual pues me baso pues para comunicarme con vosotros. Son casos que hemos visto lo que tiene que ver pues con nuestra experiencia, lo que tiene que ver con incidentes, con clientes, con situaciones que nos hemos encontrado y que a través de la Cambra pues también pues tienes más recursos que pones a vuestra disposición, tanto en la web, en nuestras redes sociales. ¿Y qué más? Pues por último, Tarragona, desearos un buen día Tarragona, muchas gracias y cuidaos molt. Y ahora me quedo aquí pues para vuestros comentarios, para vuestras dudas y resolver pues lo que vosotros veáis. Gracias Tarragona. Muy bien, Abel, muchas gracias por tu exposición. Te has ajustado exactamente a los minutos que habíamos hablado. Esta jornada está prevista de una duración de máximo 1 hora y gracias, Abel, por tu exposición tan gráfica. Ahora dejamos unos minutos por si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que plantear, algún caso concreto. La verdad es que mientras que os animáis, sí que hay que decir que hemos creído desde la Cámara que esta jornada es necesaria, dado que las organizaciones hemos tenido que dar un paso, dado la situación de COVID, con el tema del teletrabajo, si no total, parcialmente en las organizaciones, y eso, como ha explicado Abel, pues nos hace más vulnerables tecnológicamente, ¿no? Porque muchas organizaciones estaban preparadas y otras no estaban o no estábamos tan preparadas, ¿no? Para los riesgos que supone trabajar desde casa parte del personal, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguien que se anime. Veo a mucha gente también conocida en el chat y gente
cliente entre comillas y gente del sector, gente del sector de las tecnologías, que también si tenéis alguna cosa que comentar, adelante. Sí, mira, tenemos la primera, Abel. Susana te agradece la exposición y comenta si podrías indicar algún ejemplo de cortafuegos inteligente para instalar. Nosotros trabajamos con Sophos, pero, por ejemplo, otras soluciones también de ciberseguridad o de cortafuegos tienes como SonicWall. ¿Por qué Sophos? Porque es el líder mundial, nos acompañan de una forma muy, notamos que es con su acompañamiento, formación, pero una solución líder en el mercado es Sophos. Mirad, está al principio de la presentación que os comentaba y es Sophos. Si queréis os pongo igualmente cuando podéis descargar lo que es la página, podéis descargar lo que tiene que ver con... perdonad. Voy a dejar de compartir. Ajá. Y lo que os comentaba, trabajamos con Sophos. Abel, te da las gracias, Susana, por tus recomendaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Mira, Jordi nos comenta, a la hora de establecer políticas de seguridad, ¿por dónde hace falta empezar? ¿Por dónde empezarías? Bueno, lo primero por donde yo empezaría, Jordi, empezaría realizando una auditoría de seguridad. La auditoría de seguridad, lo que tiene que ver primero, por ejemplo, haría un dibujo de la estructura actual que disponéis ahora, donde está la información, tanto la información que guardáis como en los servidores, la información que guardan los usuarios, la estructura de las carpetas. También vigilaría la información. Al final hablamos de datos y más datos. Son los datos en los cuales está la información de tu empresa. Un dibujo, pues dibujar, oye, mira, tengo los datos en servidores, a lo mejor tiene los datos en los PCs, pero a lo mejor tiene los datos en los portátiles que están ahí abajo. Lo primero es buscar dónde están esos datos y quién tiene acceso a esos datos. Cuando ya tengo controlado dónde están los datos, superviso es cómo se hacen copia de esos datos. O esos datos, quién tiene acceso a esos datos a nivel de seguridad y cómo se hacen copia de esos datos. Y si esas copias realmente pues, funcionan bien o cuál es la periodicidad de esas copias y dónde están esas copias. Si es una copia es el local, si se hacen copia periódicamente, si alguien supervisa que las copias se realizan. Entonces, lo que os comentaba, primero lo que haría sería una evolución del sistema, ver dónde están los datos, la política, la estructura de las carpetas, la política de copias de seguridad y a partir de ahí pues definiría pues soluciones para la mejora. A lo mejor la solución es pasar de lo que tiene que ver con la nube, ahí con lo que tiene que ver local, pasar a la nube. Buscar la eficiencia. A veces nos encontramos también de que quizás guardas la información de tu correo electrónico en el PC. Si falla tu disco duro del PC y no haces copias, pues pierdes la información, lo que comentaba antes. A lo mejor no te importa si pierdes el correo electrónico, pero si pierdes el correo electrónico, pues para algunos puede ser un desastre.
por eso comentaba que yo empezaría primero dibujando un poco dónde están tus datos, los privilegios o quién tiene acceso a estos datos y cómo se organizan. Mira, un ejemplo que os comentaba antes, que puede pasar, es haces copias de seguridad, te dejas toda esa información, la dejas en local, al alcance de todo el mundo. Vienen, te boicotean, te roban el disco USB y se lo llevan para casa. Tienes que tenerlo todo controlado. De acuerdo. Hay más preguntas, Abel. A ver, Pera nos pregunta, o te pregunta, ¿qué herramientas de backup recomendarías? Y además, te pregunta también, bueno, sí, de momento esta, luego te planteo la siguiente. Nosotros trabajamos con un servicio, tenemos uno que, cuando hablamos de copias de seguridad, ¿a qué te refieres? Bueno, yo comento, copias de seguridad en local, quiero decir que o copias en la nube. Cuando es en local, hay programas que son gratuitos que te puedes descargar y no hace falta gastar mucho dinero. Obviamente, si son, cuanto más gastes, pues mejor va a funcionar el programa de copias. Hay unas copias de seguridad que son gratis y entonces pues, lo que puedes hacer es pues, te lo envías para un disco duro de red o un disco USB, lo tienes en diferentes sitios, lo vas cambiando. Pero es importante también tanto lo que tiene que ver con dónde hacen las copias o el programa que utilizas para copias de seguridad, pero algo que tiene que ver mucho es, yo le hablo de lo de las copias, lo de la solución copias 321, pero añado una M de mejorada. Cuando hablamos de mejorada, me refiero a ese. Pues tener un sistema súper fantástico de copias de seguridad, pero si nadie se preocupa o verifica que se hagan las copias, no sirve para nada. Entonces, puedes utilizar copias de seguridad, incluso son gratis. Fantástico. Lo tienes en local, pero verifica que se hagan copias. Verifica que se hagan copias y que una de esas copias siempre la tengas en sitios separados distintos. Y si tienes en la nube, mejor. Nosotros trabajamos con Azure Backup, que funciona genial. No es demasiado caro, pero eso depende de cada uno. Ok. M. Bravo dice, gracias por la exposición. En antivirus y backups en la nube, ¿qué marcas, servicio, producto recomiendas? Bueno, yo os indico con los que yo trabajo. Hay muchos. Y hay muchas soluciones de antivirus. Y cada uno te vende, perdona que eso sea tan claro, cada uno vende su moto, que es el mejor, un ranking u otro. ¿Yo con quién trabajo? Yo trabajo con Sophos, porque es un proveedor de ciberseguridad global, tanto lo que tiene que ver con el hierro, los cortafuegos, como un antivirus en la nube. Pero también tradicionalmente, desde hace un montón de años, trabajo con Panda. Panda, hubo un tiempo que, bueno, ni con sí ni con sa, pero la última versión de Panda se ha puesto mucho las pilas y es un Panda en la nube que tiene el control total. Mis compañeros, los técnicos, están súper contentos con la solución de Panda. Y ahora Panda, además, también ha ampliado su solución con equipos físicos, con cortafuegos. Nosotros estamos entre Panda y Sophos, pero ya digo, de soluciones vas a encontrar muchas, y cada uno te vende su moto que es el mejor o no. Yo tengo Sophos y Panda, son los que trabajo. Ok. Jordi comenta, te da las gracias y dice una pregunta más. ¿Crees que todavía muchos autónomos y microempresas creen que la ciberseguridad no va con ellos por no ser objetivos prioritarios de los hackers? Pues yo creo que aquí hemos hecho algo mal. Hemos hecho algo mal comunicando que el principal objetivo de los ciberdelincuentes son los pequeños. Porque con los pequeños es con lo que es más fácil pues, encriptar sus datos, porque no tienen tiempo. Era como, creo que era Raquel, o que vas tan a saco que tienes que gestionar tu empresa y no tienes tiempo ni para preocuparte de las copias. Los hackers, un hacker, un ciberdelincuente, o envía ataques que va por ti, que últimamente están haciendo, con unas simulaciones increíbles, o bien envían ataques masivos. Entonces, lo envían a 100.000, 1.000.000 de personas, correos, donde sea, y aquí, si picas, picas. Y si le afecta a un autónomo o a una microempresa, sin copias,
60% cierran. Pues digo que microempresas y autónomos, objetivo número 1. Ok. Un comentario interesante de José Alberto. Gracias, Abel, por todos los buenos consejos, súper importantes. Dice, de hecho, comentar que nosotros nos dedicamos a recuperar datos de discos duros, pendrives, etcétera, y comentar que, aunque somos especialistas en ello, que el ransomware no tiene solución normalmente. Es decir, nosotros en el 95% de los casos no podemos hacer nada para solventar los problemas de ransomware. Así que, como bien dice Abel, lo mejor es la buena copia de seguridad estrategia 321. Y te da las gracias por los consejos. ¿Qué más? Esto sería todo de momento. Bien, pues Abel, si te parece, cerramos la sesión. Agradecer a todos vuestra participación, en especial a Abel por compartir con nosotros todo su expertise, toda su experiencia en el mundo de la ciberseguridad. Os haremos llegar el vídeo de esta sesión que ha sido grabado con las coordenadas de Abel por si queréis consultar con él algún tema en concreto, y también os haremos llegar la documentación que Abel ha compartido con los documentos para ampliar cada caso y cada situación. Abel, muchas gracias y buen día, Tarragona.